Buenas noches, saludos y bendiciones para todos ustedes y bienvenidos a Reflexiones de Medianoche. Hoy quisiera hacer una reflexión referente a la voluntad de Dios. Muchas veces nos preguntamos por qué las cosas no nos salen como queremos. Así que voy a enfocarme en esta breve reflexión referente cómo hacer la perfecta voluntad de Dios y conocer cuáles son los resultados de la misma. Tendríamos que empezar por una pregunta. ¿Qué es en realidad mi voluntad? ¿Y cómo mi voluntad forma parte en el servicio de Dios? También podemos preguntarnos, o tú deberías preguntarte, yo debería preguntarme, ¿odiamos cuando no logramos lo que queremos? Bueno, a mí me pasa casualmente lo mismo. Yo era una persona que me quejaba y me quejaba mucho cuando las cosas no salían como yo quería. Me volví irritable, envidioso e incluso me enojaba cuando las cosas no salían como yo quería. Eso es típico en nuestra naturaleza como seres caídos. Mi voluntad es una lista interminable de cómo creo que deben ser las cosas. Son las exigencias y expectativas que tengo de otras personas y lo que yo creo que debería suceder en las diferentes situaciones de la vida. Mi voluntad es mi ego, mi yo. Mi voluntad son mis pasiones y deseos. Mi voluntad proviene de la naturaleza humana pecaminosa, es decir, caída. No proviene de Dios. La Biblia describe esta naturaleza humana como la carne. Si leemos en Romanos capítulo 8, versículo 8, está escrito, el apóstol Pablo dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No puedo agradar a Dios si vivo según los deseos de la carne, o bien según mi propia voluntad. La verdad es que mi voluntad simplemente no forma en absoluto parte de mi vida si quiero servir a Dios, porque de lo contrario se estaría oponiendo a la naturaleza de Dios. La voluntad de Dios es lo opuesto a mi voluntad. Y algo tiene que cambiar drásticamente si quiero empezar a hacer las cosas como Dios quiere, en lugar de como yo mismo quiero. Jesús dijo a Nicodemo, ¿recuerdan aquel pasaje de las Sagradas Escrituras? En Juan capítulo 3, versículo 3. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo sabía que uno no puede nacer físicamente de nuevo y por lo tanto no entendió lo que Jesús le trató de decir. Jesús le explicó acerca de un nuevo nacimiento según el Espíritu. Cuando doy mi vida a Dios y me entrego por completo, entonces comienzo a nacer de nuevo. Cuando tomo una decisión consciente de dejar de vivir según mi voluntad, me despojo del viejo hombre. El sentir que tiene mi mente para servir y vivir de acuerdo al pecado en mi carne. Usted puede leer en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 22 y Romanos capítulo 6. Ahí el apóstol de manera magistral define todo esto que les estoy planteando. Todo esto significa que ya no cedo ante las exigencias egoístas y expectativas de mi carne y soy libre para servir a Dios y encontrar su voluntad en mi vida. Dios
envía al Espíritu Santo para que me instruya y me guíe. Como lo hemos dicho en otras grabaciones, eres el Paracleto, nuestro guía. Y si Él nos guía, no nos vamos a equivocar jamás, porque tenemos la seguridad de que estamos siendo guiados por Él. Y cualquier cosa que hagamos, por más buena que parezca ser, no guiado por el Espíritu Santo, vamos a fracasar. Y el Espíritu Santo está para enseñarme la diferencia entre su voluntad y mi voluntad, y para darme el poder de obedecerle. Usted puede buscar en Romanos capítulo 10, versículos 11 al 15. Vuelvo a repetir, el apóstol Pablo nos habla sobre ello en ese glorioso pasaje bíblico. El apóstol Pablo nos habla y dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13. El padecimiento no tiene sentido según mis sentimientos y razonamientos humanos, pero es a través de los padecimientos de Cristo, al crucificar mis pasiones y deseos, es decir, mi voluntad, que yo recibo parte de una gloria y un gozo eterno. En medio de cada situación, Dios trata de mostrarme algo. Por ejemplo, para los que tienen auto y para los que no tienen, traten de entender lo que voy a plantear. Digamos, por ejemplo, cuando mi auto se le detiene el motor, es claro que las cosas ya no están saliendo como yo quiero. Sin embargo, la voluntad de Dios es algo completamente diferente a lo que yo quiero según mi entendimiento humano. Quizás Él quiere que vea mi propio orgullo, ese orgullo que cree que tengo el control de mi vida y que soy rápido para impacientarme y amargarme cuando las cosas, lógicamente, no salen bien. Cuando conscientemente elijo estar tranquilo en la situación, sin ceder ante la ira o pensamientos amargos, entonces padezco en mi carne, porque no dejo que se salga con la suya. Al contrario, recibo algo de valor eterno a cambio. El apóstol Pablo nos habla y nos dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El padecimiento no es el hecho que el motor de mi auto no funciona, sino que no cedo ante las inclinaciones de mi carne, es decir, lo que hemos estado hablando, mi voluntad. En lugar de quejarme, comienzo a tener victoria sobre el pecado que mora en mí, en mi naturaleza humana, y a ser libre de esta. Nosotros tenemos una nueva esperanza, más valiosa que cualquier otra cosa. Con la esperanza de ser cada vez más libre, puedo seguir adelante y regocijarme en todas las circunstancias que me brinde la vida. Puedo comenzar a ver mi vida cotidiana de la misma forma que el apóstol Pablo lo hizo. Él dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Este sentir trae una bendición que mi voluntad jamás podría traer. Finalmente, solo me restaría decir que cuando hacemos la voluntad de Dios, habrá paz en nuestros corazones, tranquilidad, certidumbre. Y aunque todas las cosas dentro del contexto de nuestros problemas
se estén haciendo añicos, pedazos, sabemos que Dios en su tiempo se glorificará y sabrá cumplir sus propósitos en mí, en mi vida, en la vida de mi familia, de mis amigos, de la nación donde Dios me ha puesto. Pero necesitamos entender que prima la voluntad de Dios. Lo contrario a la voluntad de Dios es hacer nuestra propia voluntad. Y muchas veces vamos a hacer esfuerzos, vamos a tramar, vamos a ejecutar nuestros propios proyectos sin considerar a Dios. Hay cosas, y lo he dicho en otras ocasiones, hay cosas que parecen buenas o inclusive son buenas, pero no precisamente sea la voluntad de Dios. Cuando no sabemos discernir y valorar y sopesar esto, estamos destinados a fracasar y todos aquellos que nos rodean fracasarán juntamente con nosotros. Pero cuando estamos en el centro de la perfecta voluntad de Dios, no habrá nada ni nadie que detenga el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y recuerde, en Cristo Jesús somos más que vencedores.